Permítanme. Bien, se mira ya la imagen. Sí se ve. Bien, gracias. Bueno, entonces ya iniciamos formalmente con los protozoos. Este es el primero de todos los que vamos a ver y después seguimos ya con otras clases de parásitos que son los helmintos. Bien, entonces vamos a hablar de los protozoos ameboides, iniciando por supuesto por sus generalidades. Bien, entonces esta pues clasificación pues es todavía es utilizable. Las clasificaciones taxonómicas actuales pues tienen leves variaciones, pero esta que tenemos acá todavía es bastante utilizable por el objetivo del curso, que es identificar y diagnosticar enfermedades por parásitos utilizando técnicas varias de laboratorio. Bien, entonces para conocerlos morfológicamente, vemos que el primer grupo y el menos evolucionado pues son las amebas. Las amebas como tales, tenemos algunos fósiles que tienen miles de años, ¿verdad? Que se pueden encontrar en las playas y todo eso, ya fosilizados, se puede extraer el sílice a partir de ellos o sirven para dentríficos. Entonces pueden utilizarse esos, incluso para columnas de cromatografía, pueden utilizarse este tipo de protozoarios fosilizados. Bien, pero el que nos va a interesar es este, que son las amebas. Como pueden ver ustedes, no tiene forma definida, tiene sus falsos pies llamados pseudópodos que le sirven para movilizarse y también para fagocitar o ingerir pues alimentos. Bien, y podemos ver que adopta la morfología o la forma de la superficie donde se encuentre. Tiene una región que es el núcleo y varias inclusiones citoplásmicas que son las organelas. Bien. Luego seguimos con los flagelados. Pues realmente, pues, bueno, este dice tricomonas, pero las tricomonas como tales realmente no son así, pero sí son flageladas, eso sí. Bien, tenemos lo que son los tripanosomas, son los parásitos sanguíneos, protozoos sanguíneos. Vemos que tiene esta estructura que vemos así más o menos zigzagueante. Esto se llama membrana ondulante y hay un flagelo adosado a esta membrana. El flagelo inicia por acá, está unido a la membrana ondulante y termina, ¿verdad? Entonces, esta membrana ondulante, si lo queremos ver de una manera más comprensible, hagamos la idea que es una aleta dorsal en un pez, esa membrana ondulante. Bien, y otros flagelados como este que dice Euglena, ¿verdad? Que aquí pues hay controversia con los biólogos y los botánicos y los protozoólogos, que los protozoólogos defienden que es pues obviamente un protozoo, pero los que estudian botánica pues que son plantas porque tiene cloroplastos y realmente es la unión de ambos, ¿verdad? Entonces, para fines evolutivos pues se adquieren ciertas características que les permiten pues sobrevivir a los organismos y eso es con ello que los ha diferenciado de otros, que ahí sí que en biología se puede comprender de que el más fuerte es el que sobrevive y el más débil pues se va quedando poco a poco y hasta ser extinto. Bien, entonces ya tenemos los flagelados y tenemos las giardias que no están representadas acá, pero las giardias es el protozoo flagelado intestinal patógeno. Bien, tenemos los ciliados como el paramecio que son de agua de vida libre, que pueden estar en aguas de recintos naturales o incluso en agua de charco pueden encontrarse. Tenemos paramecium y balantidium. El patógeno intestinal humano por excelencia de los ciliados es balantidium y que se adquiere pues por contacto con cerdos, ¿verdad? Con heces de cerdo, personas que trabajan con los mismos en rastros son proclives a adquirir infecciones por balantidium. Bien, entonces vamos, para ver cuestiones evolutivas, vamos viendo que este es el menos evolucionado, estos son un poco más, porque ya tienen estructuras para su movimiento y ya estructuras especializadas que son los flagelos. Algunos de estos flagelados también tienen órganos de ingestión de alimentos, unas bocas rudimentarias. Bien, todavía un poco más evolucionados son los ciliados. Pues tienen, pues como ven ustedes, su cuerpo cubierto de cilios
y pues estos se mueven de una manera sincrónica. ¿Me escuchan? Select. Gracias. Bien, entonces vemos que se mueven de una manera sincrónica y es una manera especializada de movimiento. Es como, si lo quieren ver, analogía, tienen ciertos corpúsculos de movimiento llamados cinetodesma o la cinética, que le permite mover de manera sincronizada estos cilios. Y la movilidad es bastante eficiente. Ustedes al verlos al microscopio parecen puros de esos carritos locos de las ferias, así se mueven. Y bien, pues estos parecen como que fueran las barcazas con remos que aparecían en las guerras de los griegos y los romanos. Entonces, algo así es el movimiento, bastante eficiente. Mucho más eficiente este movimiento que el de los flagelos. Bien, entonces estos tres primeros grupos se van a dividir por reproducción asexual, o sea, prácticamente por fisión binaria. Es la única forma de reproducirse de esos tres grupos. Luego tenemos los apicomplexa. Antiguamente se llamaban esporozoas o esporozoos. Y bien, apicomplexa, ¿qué quiere decir eso? Que presentan un complejo apical, o sea, un complejo en un extremo, que ese complejo apical les permite pues unirse y reconocer, o al revés, reconocer una potencial célula a parasitar, y luego una vez la reconoció, dice, esta sí es, entonces aquí sí la parasito, entonces se introduce dentro de la célula. Entonces tiene ciertos mecanismos mecánicos y químicos para poder ingresar y romper la membrana celular de la célula que van a parasitar. Estos son parásitos intracelulares. Estos Y como ejemplo tenemos Plasmodium, el que produce la malaria o paludismo. Y bien, vemos estas estructuras anulares. Bien, estos son clásicos de Plasmodium dentro de los eritrocitos. Bien, también hay otro que es el, la verdad, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque prácticamente aquí en Guatemala no hay, que es el parásito del protozoo Babesia microtis se llama, que también es intraeritrocitario, y son estos que vemos acá. Y bien, la forma de diagnóstico entre Babesia y Plasmodium prácticamente es la misma, es por frote sanguíneo o gota gruesa, pero este es transmitido por las garrapatas, y estas garrapatas están presentes o que son endémicas en lo que es Norteamérica, en lo que es el noreste de Norteamérica, o sea, todo lo que es los estados del este de Estados Unidos, también de Canadá. Entonces ahí es donde pueden estar estas garrapatas. Entonces personas que van a los bosques, ahí pueden ser picadas por una garrapata y les transmite este parásito llamado Babesia. Bien, estos ya son más evolucionados que los tres anteriores. ¿Por qué? Porque representan, o mejor dicho, porque presentan formas de reproducción asexual y también formas de reproducción sexual, dependiendo de qué hospedero sean, ¿verdad? En un tipo de hospedero se reproducen asexualmente, como en el caso de Plasmodium es en el humano, se reproducen asexualmente en el humano, y en el mosquito, o sea, el mosquito anófeles, ya se reproducen sexualmente. Bien, entonces estos pues son más especializados. También dentro de los apicomplexas está el famoso toxoplasma. Bien, ¿alguna pregunta de esta introducción? Todo claro. Muy bien, cualquier cosa pregunten en el momento. Bien, la estructura de los protozoos son eucariotas. También van a estar actuar individualmente, o sea, son células individuales y así van a actuar. Pueden formar a veces colonias o agregados, pero su comportamiento a final de cuentas va a ser individual en general. No poseen color, o sea, los que miramos coloreados es porque el humano los colorea al hacer un frote para poderlos identificar, pero ellos prácticamente no tienen color, no presentan clorofila, por eso es que no son plantas, porque no presentan clorofila, o sea, no presentan también estructuras que contienen la clorofila, que son los cloroplastos, no lo presentan. Son unicelulares, pueden presentar movilidad, ya sea, como les ha dicho, por cilios, por flagelos, por membrana ondulante o por pseudópodos. Bien. Pueden ser esféricos, ovoides, de simetría bilateral o polimorfos, como el caso de las amebas. Las amebas no tienen forma definida, es una masa gelatinosa. Algunos tienen forma de huevo, otros son simétricos, otros son asimétricos, y bien, son bastante, pues, podríamos decir, eficientes. Bien, son relativamente grandes. Bueno,
2 micras es el tamaño de un bacilo, de una bacteria. Entonces, pero pueden medir de 2 a 100 micras, como el caso de Balantidium, el ciliado puede medir 100 o 150 micras, son bastante grandes relativamente hablando. ¿Dónde se pueden presentar? En muchos ambientes, prácticamente en todos los ambientes. En suelos, generalmente suelos donde haya humedad. Drenajes, por supuesto, en aguas negras, por supuesto, son aguas con heces, obviamente van a haber protozoos. En ríos también hay protozoos de vida libre, como ciertas amebas de vida libre. Océanos hay protozoos marinos también. O sea, pueden estar en agua dulce, agua salada, y también otros. La minoría van a actuar como parásitos. La mayoría son de vida libre. Y, por supuesto, participan ahí sé que en ciertas partes de los ecosistemas y bien favoreciendo pues ciertas cadenas tróficas, o sea, cadenas de alimentación, y con ello pues son peldaños importantes para que la vida ocurra en distintas maneras, ¿verdad? Porque colaboran con las plantas, colaboran con otros organismos menores como el plancton también, entonces colaboran de ciertas maneras al desarrollo y mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas. Bien, y la minoría, como dicen, van a ser parásitos. Pueden presentar vacuolas contráctiles que les permiten pues almacenar ciertas sustancias, algunas veces pueden ser vacuolas de gas que les permiten flotar como que fueran salvavidas en las superficies acuáticas, y bien, vacuolas que presentan varias funciones, vacuolas digestivas también. Cualquier pregunta, háganla, por favor. Bien, entonces aquí pues vemos la genealogía, podemos decir, y el origen de todos los seres vivos, ¿verdad? Que todo se asume que viene de un ancestro universal, milenario o de millones de años atrás. Bien, entonces vemos los organismos procariotas, ¿verdad? Entonces vemos el reino Monera, donde vemos las bacterias y las arqueas. Bien, vemos también el reino protista o llamado también protoctista, es un sinónimo. Vemos algunos mohos del fango, mohos mucilaginosos que producen una especie de moco. Ciertas algas unicelulares son protozoos también, pero en sí los protozoos como tales pues son estos que acabamos de ver hace un ratito, los ciliados, los flagelados, los sarcodinos, que son las amebas, ¿verdad? Y son organismos unicelulares eucarióticos. Bien, también tenemos pues de lo que es el reino Plantae, reino Fungi. Aquí pues no vamos a ver nada de parasitología porque realmente pues no van a actuar como parásitos. Si los hongos que puedan actuar como parásitos, y eso ya lo van a ver ustedes en el curso específico, que es micología. Ahí ya no me meto yo. Bien, y de lo que es el reino animal, pues sí vamos a ver dos grandes grupos de endoparásitos, que son los gusanos redondos y también los gusanos planos. Bien, entonces, en vez de decir gusano, pues es mejor decir helminto, como les había dicho. Entonces vemos los helmintos redondos y los helmintos planos. Y también como ectoparásitos, pues vamos a ver algunos artrópodos. Aquí pues se mencionan solo insectos, pero hay otros artrópodos como arácnidos, algunos crustáceos y también algunos de muchos pies. Bien, ¿alguna pregunta de esta situación de los ejemplares de los parásitos que pueden afectar al humano? Todo claro. Gracias. Bien. Entonces, el crecimiento. Todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues obviamente se van a nutrir por fagocitosis. Si no fagocitan, entonces ¿de dónde va a llegar el alimento? ¿Verdad? Entonces no existirían. Entonces, por fagocitosis puede ser por medio de los pseudópodos que engloban a la sustancia o al ser vivo que van a fagocitar y ahí se van a alimentar, o también porque presentan órganos especiales de ingestión. Presentan algunos una boca rudimentaria llamada citostoma, con C, o C, como dicen los españoles. Citostoma. Bien, esa es una boca rudimentaria. Algunos de ellos tienen continuidad, que es una citofaringe. Y bien, hasta ahí llega nada más. De ahí, pues, vacuolas digestivas y nada más. Aparte de ello, ya presentan esbozos del aparato digestivo. Y bien, algunos de ellos presentan un ano primitivo o rudimentario, llamado con C, como dicen los españoles,
citopigio o citoprocto. Citopigio o citoprocto. Por supuesto, lo vamos a ver ya cuando veamos cada uno, ¿verdad? Y esos van a estar prácticamente en los ciliados. Bien, una vez ingerido el alimento, pues se produce la vacuola alimenticia, se forman los lisosomas para digerir las sustancias ingeridas, y algunos de ellos pueden tener nutrición heterótrofa, o sea, que ingieren sustancias orgánicas, otros autótrofos por inorgánicas, y otros, pues, materia en descomposición, que muchos de ellos van a estar en los suelos, y van a ser saprotozoicos porque ingieren materia en descomposición proveniente de plantas muertas, animales muertos, otros parásitos animales muertos. Bien, pueden ser anaerobios como los protozoos intestinales que podemos tener nosotros o incluso otros mamíferos, o pueden ser algunos aerobios que pueden ser de vida libre, que van a estar en los bosques, en los ríos, en las lagunas, en el fango pueden estar también. Bien, presentan dos fases generalmente, que es la fase de trofozoito y la fase de quiste. La fase de trofozoito es la fase móvil en la cual el protozoo se puede desplazar. Aparte de moverse, se puede alimentar. Entonces, la fase de trofozoito es la fase móvil, es la fase activa, es la fase en la cual ingiere sus alimentos. Y también en esta fase de trofozoito es, mejor dicho, ocurre cuando las condiciones ambientales o microambientales son favorables para el desarrollo de estos protozoos. Eso es la fase de trofozoito cuando todo ocurre, pues, adecuadamente, cuando todo les va bonito. Bien, pero cuando las condiciones microambientales ya son difíciles, son adversas, ¿qué quiere decir eso? Que falta el alimento o escasea, falta la humedad, pueden haber cambios graduales de temperatura que ya no le favorecen mucho al parásito, pues estar en fase de trofozoito, o cambios pues de pH, ¿verdad? Graduales, porque si es brusco de una vez se muere. Al igual con un cambio brusco de temperatura también se muere el protozoo. Pero si son cambios graduales tanto de temperatura como de pH, entonces les da tiempo a formar una estructura de resistencia. Esta estructura de resistencia es el quiste. Es la fase de resistencia cuando las condiciones ambientales son adversas. Falta de alimento, cambio de temperatura, falta de algún nutriente específico, cosas así, ¿verdad? Cuando las condiciones son desfavorables, se lleva a cabo o se produce la fase de quiste. Nuevamente, si el quiste va después de que todo estaba desfavorable y luego vuelve a estar todo favorable, todo conveniente, entonces se desenquista y se produce la fase de trofozoitos nuevamente. Y así se van a estar. Bien, pueden tener reproducción asexual y reproducción sexual. Los más evolucionados, que son los apicomplexas, son los que van a tener reproducción sexual. De ahí todos los anteriores, amebas, flagelados, ciliados, va a ser reproducción asexual, o sea, por fisión binaria, nada más. ¿Preguntas de esta diapositiva? No, licenciado. Perdone, licenciado, ¿cuál fue el que mencionó que tenía reproducción sexual? A los apicomplexa. Por ejemplo, Plasmodium y Toxoplasma. Entonces son reproducción sexual. Hay gameto masculino, gameto femenino, se unen y forman un cigoto. Y el cigoto es el nuevo ser. Ok, muchas gracias. Claro. Bien. Entonces, sí, diga. Respecto a, en este caso, indicó que había aerobios y anaerobios. En este caso no tendríamos facultativos igual que con las bacterias. ¿Cómo se repite? Es que se oyó muy cerca, entonces no logré identificar qué fue lo que me dijo. Repita, disculpe. En este caso, no sé si habría también, aparte de los aerobios y los anaerobios, habría facultativos igual que con las bacterias. ¿Facultativos para qué? Para aerobios, anaerobios. Pues hay algunos que podrían actuar como facultativos o que presentan otras formas de obtención de energía. Entonces, hay algunos que pueden estar como anaerobios y solamente pueden tolerar estar en ambientes aerobios. Aunque estén repletos de oxígeno, no lo van a utilizar. Entonces, los que son anaerobios pueden estar en presencia de oxígeno, pero actúan como que son siempre anaerobios. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, los que son aerobios propiamente, pues prácticamente no se van a desarrollar en ambientes anaerobios. Los aerobios, pues solo en ese ambiente van a llevarse a cabo, sí.
Gracias. Bueno, bien, entonces reproducción. Está la reproducción asexual, que es en la mayoría de los protozoos, sobre todo los intestinales, es reproducción asexual, que va a ser generalmente por fisión binaria. Bien, puede haber reproducción asexual en el caso de algunos parásitos como los esporozoos, o sea, los apicomplexa, como Plasmodium y Toxoplasma, pueden producir una especie de gemación. Puede darse el caso. No es, una gemación es que está el organismo madre y entonces aparecen ciertas yemitas y cada yemita va a ser un nuevo ser. La gemación ocurre más que todo en las levaduras. Bien, pero tenemos la fisión múltiple. En la fisión múltiple primero se forma una especie de masa multinucleada y después se fragmenta donde está cada núcleo y cada fragmento va a originar un nuevo ser. Entonces la fisión binaria pues es partición en dos y fisión múltiple. Los elementos pueden ser 10, 12, 22, por ejemplo, ¿verdad? Y esto ocurre en la fase asexual de Plasmodium, el de la malaria. Bien. También en toxoplasma, ¿verdad? Y también con otros que se llaman coccidios intestinales, también ocurre la fisión múltiple. Bien. Tenemos reproducción sexual. Bien, en el caso de la reproducción sexual, pues hay varias formas, ¿verdad? Tenemos la singamia, que es la unión de dos gametos, macho y hembra, y nada más. Está lo que es la conjugación. En este caso, algunos le llaman reproducción sexual, pero yo le llamaría una cuasi reproducción sexual, porque no hay aumento en el número de individuos, sino que simplemente hay un intercambio de material genético en la conjugación. Entonces, no sé si ustedes en micro general les dieron la clase de genética bacteriana y donde les hablan de conjugación bacteriana. No sé si si ustedes recibieron esa clase. Sí, sí, es similar a Bien. cuando una bacteria le pasa información a otra, ¿no? Algo así, muy similar, exactamente, gracias. Es que se los pregunto porque yo daba esa clase de genética bacteriana a todos los estudiantes de micro general, de QB, de nutrición y de los biólogos y químicos. Yo era el que les daba siempre esa clase, ¿verdad? Pero era cuando estaba otra profesora antes del profesor actual. Bien, entonces, en el caso de conjugación protozoaria, viene a ser algo similar. En vez de unirse dos bacterias, se unen dos protozoos ciliados. ¿Y por medio de dónde se unen? Por medio de los órganos de ingestión de alimentos. Entiéndase, las bocas. Entonces, si se están uniendo por las bocas, ¿qué están haciendo? Díganme ustedes. ¿Como un beso? Exactamente. Si hay unión de las bocas rudimentarias, aunque sean rudimentarias, pero son bocas, entonces al final prácticamente se están besando. Entonces, ahí pues se intercambian material genético de un protozoo al otro. Uno da, el otro recibe y el que recibe también da una porción de su propio material genético hacia el compañero. Y luego se separan y a cada uno adquirió características genéticas nuevas. Y bien, pero no hay aumento en el número de individuos. Por eso yo no le llamo reproducción sexual, yo le llamo cuasi sexual, porque se unieron dos, intercambian material genético, pero no hay aumento de individuos. Bien, esa es la conjugación. Bien, tenemos lo que es la autogamia. La autogamia es la fusión de dos gametos, macho y hembra, pero producidos por el mismo organismo. Eso más que todo ocurre con los hongos y con las plantas, ¿verdad? Entonces, con protozoos más que todo, pues la singamia es lo más común cuando es sexual y la conjugación en el caso de los ciliados, que no ocurre muy frecuentemente. Bien, cualquier pregunta pueden hacerla. Bien, nuevamente, vamos a ver. Sí, adelante, diga. Sí. Sí, adelante. Digamos así como el de conjugación, ese va a servir como para, ese también puede servir como para una nueva adaptación, para evolucionar. Podríamos decir que sí, porque hay intercambio genético. Entonces, al recibir material genético del compañero, era material genético que, como que dice, que yo no tenía. Entonces, al adquirir material genético nuevo, yo estoy adquiriendo características genéticas que antes no tenía, que me pueden servir para una mejor adaptación a algún ambiente, alguna solución, algún nutriente, cosas así, ¿verdad? Sí,
Entonces, algunos le llaman que cuando, después de que se conjugan los protozoos ciliados, se rejuvenecen, porque al adquirir características genéticas nuevas, entonces expresan fenotípicamente algunas características que pueden ser de importancia pues para ellos, tal vez sobrevivir más en un ambiente adverso, por decir un ejemplo, ¿verdad? No sé si me expliqué. Gracias, Lick. Sí, muchas gracias. Bueno, claro. Bien, para completar la respuesta o tu respuesta, aquí tenemos un protozoo ciliado. Miren. Bien. Aquí tenemos lo que es el vestíbulo oral, entiéndase la boca rudimentaria. Entonces, esta es la boca, miren. Y más aquí está la faringe, va. Entonces, este es uno. El otro va a estar aquí, como estoy haciendo yo. Y la boca del otro va a estar, pues, cabal aquí. Y prácticamente se van a unir por la boca. Entonces, prácticamente se van a estar besando. Entonces, hay intercambio de material genético. ¿Cuál es el material genético que se intercambia? Ven ustedes que dice aquí macronúcleo y dice micronúcleo. Ambos son compartimentos para llevar a cabo o para almacenar material genético, ADN. El macronúcleo sirve para ADN de formas vegetativas como movilidad, ingestión de alimentos, digestión, procesos metabólicos, y el micronúcleo lleva información en el ADN para funciones sexuales. Bien, al unirse, al conjugarse, se pone el otro compañero por acá, la boca del otro está por acá, entonces lo que va a haber intercambio es de micronúcleos. Le pasa pues parte del micronúcleo de aquí para el otro, y el micronúcleo del otro que está acá se lo pasa a este. Entonces, al final de cuentas, cada uno adquiere características genéticas nuevas que antes no tenía. Entonces, pues al final de cuentas se le dice que rejuvenecen o que evolucionan porque adquieren características pues que no tenían antes que les pueden servir para algo. No sé si me expliqué en este momento para complementar la respuesta. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, claro. Bien, nuevamente vamos a repasar, solo que ahora viendo las estructuras internas, los 4 grandes grupos que ya habíamos visto. Bien, vamos a iniciar por el número B, pero este debería ser el A. ¿Pero por qué? Porque es el menos evolucionado. Son las amebas. Bien, las amebas tienen sus pseudópodos, que ya se los había mencionado, tienen su núcleo. Todos van a tener núcleo, porque todos tienen que tener donde guardar su ADN, y el núcleo va a estar separado del resto del citoplasma porque son eucariotas. Bien, tienen su núcleo, tienen pues ciertas vacuolas digestivas, contráctiles, vacuolas diversas, vacuolas fagocíticas, ¿verdad? Y bien, y otras organelas más porque son eucariotas, ¿verdad? Bien, entonces los pseudópodos pues les pueden servir para desplazarse o para engullir, englobar alimento. Bien, estos son los menos evolucionados, se dividen por fisión binaria. Siguiendo en el orden evolutivo, vemos los flagelados. Este es un tripomastigote, o sea, un tripanosoma. Vemos pues que tiene pues su núcleo también, hasta su nucleo, lo que está acá, miren. Su aparato de Golgi, todos tienen aparato de Golgi, ¿verdad? Bien. Y lo importante es mitocondrias también. Entonces, vamos a ver que el flagelo inicia por acá, va a estar unido a la membrana ondulante y después queda como flagelo libre, que le sirve para movilizarse. Bien, entonces esta membrana ondulante, como les decía, hace las veces como una aleta dorsal. Imaginen ustedes un pez espada o un pez que tenga la aleta dorsal bastante grande, algo así más o menos. Bien, y pues sus estructuras internas. Y una cuestión, el movimiento del flagelo es, como quien dice, más o menos como látigo o como una especie de hélice. Si se está moviendo aquí el flagelo, díganme ustedes, ¿el movimiento de este parásito o de este protozoo va a ser a la derecha o va a ser a la izquierda? Díganme ustedes, tomando en cuenta si el movimiento del flagelo es acá, el movimiento del protozoo va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Díganme ustedes. ¿Y por qué? Derecha. A la derecha. Ajá. ¿Alguien dice algo contrario? ¿O todos están de acuerdo que se mueve a la derecha? Yo Sí, a la pensaría derecha. que no tiene una dirección exacta, porque como es en hélice. Sí, pero el movimiento es de un solo lado, un solo polo. Entonces, cuando el movimiento es un solo polo, pues lo más probable es que, aunque no sea tan directo, ¿verdad? Tan unidireccional, pues más o menos hace un sentido, ¿verdad? Entonces, si es hacia el sentido de la derecha o a la izquierda. Esa es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes?
Igual derecho. Derecho, bien. ¿Alguien dice lo contrario? Bueno, creo que no. Espero que todos estén poniendo atención. Bien, realmente el movimiento es a la izquierda. Como así ustedes dirán, por lo que pasa es que ustedes imaginan como fuera un espermatozoide. El espermatozoide pues tiene aquí la cola y siempre se va a mover, en este caso, hacia la derecha, si fuera un espermatozoide. Pero en este caso, el movimiento es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto en vez de empujar, jala. Es como que fuera un avión de hélice, una avioneta. Porque la avioneta al final, en la posición de las hélices, si se dan cuenta, no está empujando, está jalando. Entonces, de igual manera, pues, al moverse, jala al protozoo hacia la izquierda. Y cuando hablemos de los tripanosomas, tripanosoma cruzi y otros tripanosomas, yo les voy a enseñar, tengo unos videos donde se demuestra lo que les digo, el movimiento. Ahí sí me van a creer, ¿verdad? Pero realmente el movimiento es hacia la izquierda. Bien. Continuando con el orden evolutivo, los ciliados, ¿verdad? Entonces los ciliados son más evolucionados que los flagelados. Ya les había dicho que el movimiento ciliar es bastante sincrónico, bastante eficiente, hasta pueden cruzar, pueden hacerse para adelante, pueden hacerse para atrás, puras barcazas romanas, ¿verdad? Que iban moviéndose por los remos por los esclavos. Bien, bueno, mucha película épica. Bueno, continuando entonces vemos que estos pues son más evolucionados, porque si se dan cuenta, este y este tienen un solo núcleo. En cambio, este tiene dos, los que les decía. El macronúcleo, que es para las funciones metabólicas, movilidad, alimentación y funcionamiento interno, y el micronúcleo, que es para las funciones sexuales, que sirve para la conjugación, que es lo que les acabo de explicar. Presenta estructuras de ingestión, que es el citostoma, citofaringe. Y hasta ahí llega, no hay estómago ni nada de eso. Aquí el estómago van a ser pues las vacuolas alimenticias, vacuolas fagocíticas, unión con el lisosoma para digerir, con lisocima y todo eso, y nada más. Pero sí tienen también un ano primitivo, llamado citoprocto. Miren, aquí pues todo el material de desechos que no sirve, lo engloban y pum, lo expulsan hacia el ambiente. Este es el ano primitivo, llamado citopigio o citoprocto. Bien, y pues aquí otras organelas comunes en los eucariotas. ¿Preguntas de este protozoo hasta el momento? ¿Que es el más evolucionado? Yo tengo dudas sobre la conjugación. Adelante, decían. Para el que haya un intercambio de material genético, ¿es importante que haya gametos o no importa? No, aquí no hay gametos, porque o sea, no hay gameto masculino ni gameto femenino, o sea que no hay, como que dice aquí, todos son diploides. No hay fraccionamiento a la mitad para volverse haploides, porque al ser haploide, el masculino se une con el femenino y ya se vuelven diploides, el cigoto ya es diploide, ¿verdad? Entonces, en este caso, no. Bueno, que fíjate que gametos como tales no hay, pero lo que se transmite o se transfiere es el micronúcleo, pero es como, podríamos decir que duplican el micronúcleo y lo mandan al compañero. Y este se queda con su micronúcleo. Y el otro, algo así, lo hace también y se lo manda a este. Pero no serían gametos precisamente, pero sí el material del micronúcleo es el que se transfiere al compañero, ¿verdad? Entonces, así es como ocurre, pero realmente no son gametos, ¿verdad? Porque el gameto es para formar un nuevo individuo. La unión del gameto masculino con el femenino forma un cigoto y ese cigoto ya es el nuevo individuo. En cambio aquí pues no hay gametos, sino que solamente transferencia del material nuclear de este micronúcleo al compañero y el del compañero a este, ¿verdad? Es lo único que ocurre, nada más. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Bueno, claro. Bueno, pasando a los más evolucionados son los apicomplexa. Estos tres primeros les decía que tienen reproducción asexual por fisión binaria. Estos ya tienen fases de reproducción asexual por fisión múltiple y fases de reproducción propiamente sexual. Aquí sí hay gameto masculino y gameto femenino. Eso sí, forman un cigoto y el cigoto es un nuevo parásito. Bien, un nuevo protozoo. Bien, entonces aquí estos son los apicomplexa. ¿Por qué? Porque presentan complejo apical. ¿Cuál es el complejo apical? Esto que vemos acá. ¿Por qué? Porque está en un extremo, está en el ápice. Apical, ápice. Y bien, estas estructuras sirven de reconocimiento a la potencial célula a parasitar.
porque estos van a ser parásitos intracelulares. Estos otros 3 son extra, estos son intra. Si no parasitan alguna célula, se mueren, simplemente. Tienen que parasitar una célula para poder seguir su ciclo de desarrollo. Bien, entonces presentan este anillo polar en la punta del complejo apical, que es lo que, como quien dice, es como un sensor que detecta, pues, dice, esta célula sí es la que me corresponde, ahí sí, aquí sí la parasito, aquí sí me introduzco en esa célula. Tiene esta estructura adelgazada llamada conoide, y bien, presentan estructuras llamadas róptrias y otras que están acá, que no están mencionadas, llamadas micronemas, son estas pequeñitas que están acá. Ambas son vesículas de material químico, son enzimas varias que permiten degradar la célula que van a parasitar. Si es, aquí está la membrana celular de la potencial célula a parasitar, liberan el contenido de las róptrias y los micronemas, y entonces ya perforan la célula, y bien, aparte de ello, por acción mecánica, que está aquí en el anillo polar, esto actúa como si fuera una especie de broca en un barreno, en un taladro. Entonces, como que dice, pero no es que de vuelta, ¿verdad? Y gire, ¿verdad? Tampoco es así. Pero sí, por lo menos, como que da microgolpes, así, pum, 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 pum. Y aparte de eso, la liberación de material químico para romper o hacer un agujero en la membrana celular de la célula que van a meterse. Entonces, ya una vez el agujero hecho, se introduce. No sé si me expliqué. Sí, le que Sí, está sí. todo claro. Bueno, aparte de eso, pues tiene su núcleo, aparato de Golgi, mitocondrias y el resto de órganos, ¿verdad? Todos los apicomplexas van a tener esta estructura como que fuera forma como de arco, o si lo quieren ver para que lo visualicen, forma como una especie de bananito. Bien, bueno, y aquí vemos cómo actúan los apicomplexas. Miren, si este es un apicomplexa que va a parasitar el intestino. Digamos que estos cuadritos son células intestinales, enterocitos. Digamos aquí pues quedó pues, si lo queremos ver en posición horizontal, el parásito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pues cambiar de posición y bien va a dirigir el complejo apical hacia la membrana de la célula que van a parasitar. Si es la célula adecuada, entonces lo reconoce este complejo apical, dice, esta célula sí es, entonces empiezan a hacer los microgolpes que les decía, como fueron una especie como de martillo o de un barreno, ¿verdad? Y bien, libera el contenido de las róptrias y los micronemas y disuelven parte de la membrana celular. ¿Y luego qué hacen? Se empieza a formar una vacuola parasitófora, miren. Y luego poco a poco se va introduciendo pues el protozoo. Y ya va a estar a nivel de citoplasma, en este caso del enterocito, y entonces va a utilizar pues las reservas energéticas y parte de la bioquímica del enterocito para desarrollo del parásito. Y aquí sí es parásito porque está parasitando una célula. Entonces, ya una vez estando dentro de la célula, puede multiplicarse. Entonces está el reconocimiento y adhesión. Luego empieza, como dice el ensamblaje móvil por adhesinas y proteasas, ¿verdad? Es el contenido de los micronemas. Y bien, se forma una especie de agujero que es la vacuola parasitófora. Y entonces una vez se introdujo y entonces ya el enterocito pues ya quedó dañado. Y al final de cuentas, el mismo enterocito que es este cuadro puede ser lisado, destruido. Y así es como ocurre las infecciones por estos protozoos a nivel intestinal, porque destruyen gran parte de la mucosa intestinal y entonces como reacción empiezan las grandes diarreas. Me expliqué en esta diapo. Sí, sí. Bueno, gracias. Aquí está bien, entonces el complejo apical viene a ser esto que tenemos acá, miren. Bien. Bueno, ahora sí, ya terminando la introducción de los protozoos, ahora vamos a empezar por uno de los grupos más importantes y más primitivos también de los protozoos que van a afectar al humano, que son las amebas. Bien, pertenecen al filum Sarcomastigófora, subfilum Sarcodina, clase Sarcodina, y van a ser las amebas, como esto que vemos acá. Bien. Bien, como aquí ya es parasitología clínica o parasitología humana,
Entonces vamos a hablar de los que parasitan pues al humano. Ya nos vamos a circunscribir a otros seres vivos o a la naturaleza, no, que aquí ya es dirigido propiamente al humano, más clínico el asunto. Bien, tenemos la ameba patógena intestinal, que es Entamoeba histolítica. La etimología del nombre de la especie, lítico, es lisis, destrucción. Histo, tejidos. Entonces quiere decir que es una ameba que destruye tejidos. En este caso, tejido intestinal principalmente. Hay amebas patógenas de vida libre, que son Naegleria, Cantameba y otras más, que eventualmente pueden parasitar al humano. Pero estas, como dicen, son de vida libre. ¿Dónde van a estar? Pueden estar en el polvo, en los suelos, pueden estar en los mantos acuíferos naturales, mantos acuíferos artificiales como piscinas, lugares donde hay aguas de recreación, ríos artificiales como de un centro turístico que está en Retaluleu, por ejemplo. Es un ejemplo, no quiero decir, no estoy diciendo que ahí hayan amebas, solo estoy poniendo ejemplo del lugar, ¿verdad? O puede ser en otro país también. Lo que sucede es que en lugares donde hay mantos acuíferos y si son artificiales, no han sido tratados con soluciones desinfectantes, pueden estar. Bien, después cuando hablemos de este tema, yo les voy a hablar de un estudio que yo mismo asesoré y que se demostró la presencia de una de estas amebas en un balneario que está en la carretera hacia el Pacífico. Bien. Bueno, ¿y cómo se enferma pues el humano? Pues obviamente irrumpiendo el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Pues meterse a nadar donde están esas amebas. Y así es como se va a parasitar el humano. Bien. Bien, amebas comensales, ya habíamos definido muy bien qué es un comensal, entonces no vamos a definirlo otra vez. Si tienen dudas pueden preguntar, eso sí. Comensales intestinales. Tenemos Entamoeba coli, no es Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria. Entonces es Entamoeba coli. Coli viene de colon, intestino grueso. Esta se llama Endolimax nana y realmente por ser chiquita y todo eso, sí corresponde a leer continuamente esto. Enana. Bien, tenemos Iodamea buchley. Los nombres están después, ¿verdad? Entonces ahorita solo es para que ustedes sepan. Iodamea buchley, esto es por el descubridor, un señor de apellido Buch, y Entamoeba harmani, por otro descubridor de apellido Harman, un inglés. Bien. Y hay otras amebas que no son intestinales, que van a estar en otros sitios, como Entamoeba gingivalis. ¿Esta dónde está? Díganme ustedes. En la boca. En la boca, En la muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de Entamoeba histolítica. Aquí estamos viendo, aquí se las presento, miren. Entonces, esto sería el núcleo. Aquí está un pseudópodo en forma a ser largos, ¿sabes? Pueden estar cortitos, ¿verdad? Si la ameba no se está moviendo. Pero hay una característica. Esta ameba es patógena intestinal y va a tener en su interior ciertos elementos redondos. Si causa destrucción intestinal, ¿qué puede fagocitar? Díganme ustedes, y alojarlo en su citoplasma. Eritrocitos. Eritrocitos, muy bien. Esta es la única ameba que va a fagocitar eritrocitos, la única ameba intestinal que fagocita eritrocitos. Muy bien. Bueno. Disculpe, yo tengo una duda sobre esa. Ajá. Yo estaba leyendo de que decía de que para reportar, la única como se reporta como Entamoeba histolítica o dispar, o mejor dicho, sí, es correcto. Pero solo cuando se observa eritrocitos dentro, se puede poner como Entamoeba histolítica. Sí. Pero esto sería solo cuando está como en este ciclo en esta fase. Sí, es que mira, pues realmente hay un complejo de amebas que tienen exactamente la misma forma. Dentro de ese complejo o ese grupo está Entamoeba histolítica. Hay otras tres más. La otra se llama Entamoeba dispar, otra es una rusa llamada Entamoeba mochkovsky y hay otras dos más, ¿verdad? Pero esas no voy a mencionar, que son exactamente iguales. Pero la única que fagocita eritrocitos es la histolítica, esta que está aquí. Y es la única que es patógena. Las otras que te mencioné no son patógenas, aunque tengan exactamente la misma morfología. Por lo tanto, cuando uno no sabe o no está seguro de cuál es, entonces tiene que reportar. Se observaron, por ejemplo, trofozoitos de Entamoeba histolítica, diagonal dispar,
diagonal Moshkovsky, diagonal otras dos, ¿verdad? Entonces, pero cuando vos no sabes. Y también se pone así cuando se encontró la ameba sin eritrocitos y que el paciente no tiene ninguna sintomatología, o sea que defeca normalmente, no tiene ningún signo ni síntoma, como decía, característico de una infección intestinal como dolor abdominal, flatulencias, podríamos decir cólicos, ¿verdad? Y diarreas. Entonces, cuando hay ausencia de todo eso, la persona pues no tiene ningún problema intestinal, y si se encuentra eso, entonces de plano no es la que causa patología. Entonces se pone en el diagnóstico, aunque eso lo vamos a hacer al final de esta clase. Bueno, ya hoy no, sería hasta el lunes. En el diagnóstico se coloca, se observaron, puede ser quistes de entamoeba histolítica, diagonal dispar y diagonal las otras que son que no son patógenas. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Sí, de todas maneras, cuando al final de esta clase de entamoeba histolítica, ahí está eso que vos me preguntaste, que estuvo bueno que lo preguntaras, ¿verdad? Pero ahí lo voy a mencionar nuevamente y ahí les escribo cómo se reporta en un informe de laboratorio. Bien. Entonces, continuando, pues, entamoeba histolítica, pues, las características generales es el agente causal de la amebosis, amebiasis o entamebosis. ¿Qué quiere decir entamebosis? Enta viene de entero, que significa intestino. Entonces, es una amebosis intestinal. El sufijo osis significa patología, enfermedad. Entonces, es amebosis, o sea, enfermedad por amebas, intestinal. Bien. Entonces, ¿cómo se mueven? La ameba, pues, produce pseudópodos hacia donde se quiere dirigir. Entonces, ya llegó a ese, luego proyecta el segundo hacia donde se quiere dirigir y así se va movilizando hacia una dirección. Y bien, presenta dos fases. La fase móvil de trofozoito, que es esta que tenemos acá, es la fase móvil activa que se alimenta. Y cuando las condiciones microambientales son favorables. Y tenemos la fase de quiste, que es la fase, llamémosle así, inactiva, aunque internamente sí hay actividad, pero es la fase, podríamos decir, inmóvil, cuando las condiciones son adversas. Entonces es una fase de resistencia, una fase de ahorro, o podríamos decir está en modo ahorro, ¿verdad? Entonces, porque los procesos internos consumen mucho menos energía y es para durar mucho tiempo hasta que las condiciones nuevamente son favorables, se convierte o se transforma nuevamente en trofozoito. ¿Estamos claros con ello? Sí. Bueno, y presente para movilizarse, pues las proteínas musculares, actina y miocina, ¿verdad? Que están en los pseudópodos y entonces forman contracciones similares a lo que es el tejido muscular por la actina y miocina. Bien. Y entonces aquí vemos el trofozoito, que es esto que estamos acá, miren. Y aquí estamos con otro ya teñido. Mide de 10 a 60 micrómetros, podríamos decir en la parte más larga. Hay veces que lo ponen así cuando es medio esférico, algo así como este que está acá, miren. Puede medir de 10 a 60 micrómetros. Presenta su citoplasma de dos formas. La región más externa del citoplasma se le llama ectoplasma, la parte más externa, miren, que es esta, miren, que es hialina y transparente y refringente. Aquí no hay organelas, solo los filamentos de actina y miocina que le sirven para moverse, pero no hay organelas. Miren, este es el ectoplasma. Y más internamente está el endoplasma, miren. El endoplasma es granuloso. ¿Qué significa eso? Que aquí están todas las organelas. Era núcleo, pueden haber mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, todo eso está pues aquí, en el endoplasma. Y presenta un núcleo excéntrico, o sea que el núcleo generalmente en la fase de trofozoito nunca va a estar en el centro, porque recuérdense que el trofozoito puede estarse moviendo hacia algún lugar, por lo tanto el núcleo va a ser excéntrico. Entonces, realmente en preparaciones en fresco, como dice acá, es difícil verlo. ¿Por qué? Porque los protozoos pues son transparentes. Bien, presentan también el núcleo una cromatina perinuclear, miren, esta es la cromatina, miren, perinuclear homogénea, miren, eso que estoy señalando. Y también en la parte central presenta el nucleolo o llamado también cariosoma. Cariosoma central quiere decir nucleolo en posición central. Es ahí donde dejé el puntero. Entonces, este
Eso del nucleolo o cariosoma sí es muy importante saberlo porque sirve para identificar y diferenciar esta ameba de otras. Porque hay otras que aunque tengan la misma morfología, el nucleolo o cariosoma puede estar en una posición excéntrica, ahí por donde dije el puntero. Eso ya nos sirve para diferenciar. Los centrales son entameba histolítica y los excéntricos pueden ser otras amebas que no son histolíticas, ni son las que se parecen, como la díspara o la ameba entameba Moshkovsky, el que les dije que era igual a la histolítica. No, todas esas tienen exactamente la misma morfología. Otras amebas que no son histolíticas, podría ser entameba coli, pueden tener cariosoma excéntrico. Ahí en la posición que yo lo dejé a propósito. No contiene bacterias ni partículas extrañas. ¿Por qué? Pues porque no fagocita bacterias ni partículas extrañas. ¿Qué es lo que fagocita la histolítica? Díganme ustedes. Eritrocitos. Eritrocitos, muy bien. Y los pseudópodos son ectoplásmicos, sí, miren, pseudópodos ectoplásmicos, delgados y digitiformes. ¿Qué quiere decir digitiforme para ustedes? ¿Forma de qué? De un dedo. ¿Como dedos? ¿De qué dijeron? ¿Dedos? De dedos, cabal. Forma de dedos, cabal. Entonces la ameba proyecta un pseudópodo en forma de dedo, como quien dice, hacia dónde se va a dirigir, como quien dice, yo señalo a dónde me voy a ir. Entonces, proyectó ese pseudópodo, parte del resto del cuerpo de la ameba se movió ahí, luego proyecta otro en forma de dedo y así se va moviendo. Bien. Por ejemplo, aquí miren, aquí en esta ya lo empezaba a proyectar bien. Y después ya viene a ser más largo con forma de dedo. Bien. Bien. Continuemos. Aquí vemos los trofozoitos. Miren, aquí pues una representación. Miren, vemos el pseudópodo digitiforme, su núcleo. Esta parte donde dejé el puntero, ¿qué sería? Núcleo. Cariosoma. Cariosoma. Nucleolo o cariosoma. Muy bien. Miren, como les decía, en solución salina no cuesta mucho diferenciarlo. ¿Por qué? Porque los protozoos pues, son transparentes, ¿verdad? La luz pasa a través de ellos. Posiblemente esto sería el núcleo, posiblemente. Bien, regresando a esta ilustración, a este dibujo. Esto que está acá, según del citoplasma, ¿qué sería del citoplasma? El ectoplasma. Ectoplasma, muy bien. ¿Y todo lo que está aquí? Endoplasma. Endoplasma, muy bien. Bien, gracias, ¿oyeron? Endoplasma. Bueno, entonces en este recuadro que estamos viendo acá, esto es una muestra de heces de un paciente con infección por esta ameba. Esta ameba produce lo que se llama disentería amebiana. La única ameba que produce disentería amebiana es esta, entameba histolítica. Otra ameba no produce disentería amebiana. ¿Qué significa disentería? Heces con moco y sangre. Si no hay sangre, sería heces líquidas, diarreicas. Pero si hay moco y sangre, precisamente, es disentería. Agentes causales de disentería hay muchos. Está entameba histolítica, está el ciliado balantidium, está la bacteria Shigella, y esos producen disentería. Pero la bacteria Shigella es del otro curso, que vamos a ver. Bien, pero regresando acá, esta es una muestra de heces, que muchas veces cuando el paciente tiene disentería, lo que menos presenta son heces. Y bien, aquí miren, este es el trofozoito de entameba histolítica. Miren. Por lo tanto, todo esto que está aquí disperso, ¿qué sería para ustedes? Bien. Eritrocitos. Eritrocitos, sí. Bien. Si este es el trofozoito, miren, aquí como que quiere proyectar un pseudópodo, miren. ¿Qué tiene en su interior este trofozoito? Eritrocitos. Eritrocitos que fagocitó. Muy bien. Bien, esto es una muestra en fresco, así la pueden ver ustedes. Así se puede ver entonces en 40 por, así se ve. Bien, aquí estos están viendo en 100 por. Bien, pero hay veces que verlo así, al ver algo así, estamos seguros que es entameba histolítica porque tiene eritrocitos en su interior. Ya está 100% diagnóstico. Pero hay veces que no siempre tiene eritrocitos en su interior. Entonces, hay veces que es mejor teñir la muestra, hacer un frote de heces y aplicarle una tinción. Por ejemplo, está el Lugol. Hay otras tinciones como de hematoxilina férrica.
Hay tinciones, otra que se llama tricrómico, que es de las mejores para protozoos, y porque diferencian bien las partes internas, las estructuras internas. Aquí vemos otro trofozoito del Tameva histolytic, vemos su núcleo con su cariosoma y algunas estructuras internas. ¿Esta cuál podría ser? ¿Qué estructura sería esa? Si es histolítica. Eritrocito. Eritrocito, muy bien. Bueno, continuando. Aquí, vamos a quitarle para que miren un video. Ay, Dios, ¿será que...? Bueno, oigan la música, tomas así, viene. Son trofozoitos de entidad histolítica moviéndose. Miren qué rápido se mueven. El movimiento es bastante progresivo. Miren. La próxima vez no le voy a poner música. O bájenle volumen si quieren. Bueno, ya. ¿Vieron los pseudópodos cómo se proyectaban de rápido? Sí, sí. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, esta entameba histolítica tiene alguna preferencia por algún tipo de sangre o ataca igual mismo? Igual, ataca igual a todos, ¿verdad? Sí. No es como el caso del Plasmodium, que prefiere sangre tipo O, ¿verdad? Y también o el tipo, ¿qué te dijera yo? O los mosquitos que prefieren picar a personas que tienen sangre tipo O, ¿verdad? Es más común, tal vez por el olor y cierta adaptación biológica, ¿verdad? Pero en el caso de las amebas, ahí sí que con lo que interesa es introducirse en el intestino, ahí es cuando producen las hemorragias, pero ahí no ataca precisamente, prácticamente ataca en general a cualquier persona con cualquier tipo de sangre. Pero interesante la pregunta. ¿Me expliqué? Sí, eso sí. Bueno, bien, entonces ya esa es la última diapositiva, ahora vamos a terminar. Bueno, penúltima, todavía no da tiempo ahora. Miren, aquí estamos viendo dos trofozoitos. Aquí miren, aquí está proyectando el pseudópodo digitiforme. El núcleo no se ve muy bien, posiblemente porque no le enfocaron bien también. Esta es tinción hematoxilina eosina. Miren, HE, hematoxilina eosina, que es una tinción histológica. Y también esta otra que es como que fuera en blanco y negro, es hematoxilina férrica o hematoxilina de hierro. Miren, esta pues se tiñe, la verdad pues tiñe todo muy bien, pero es como que fuera en blanco y negro. Aquí está proyectando el pseudópodo, aquí vemos su núcleo y miren, glóbulos rojos fagocitados. Miren, uy, esto que está acá, ¿qué es? Díganme ustedes. Todo esto. Todo. Ese es el núcleo. El núcleo. ¿Y esto? Cariosoma. Cariosoma. Muy bien. Miren este otro. Este está con tricrómico. Miren, sí se ve bastante bien. Miren, esto, tomando en cuenta el citoplasma, ¿esto qué es? El ectoplasma. Ectoplasma. Todo esto, lo demás, ¿qué sería? Endoplasma. Endoplasma. ¿Esta estructura qué sería y qué forma presenta? Pseudópodo en forma de dedo. Ajá. Y usando la palabra más exacta, ¿cuál sería? Digitiforme. Digitiforme. Bien. Todas esas serían vacuolas. Miren, bien. Esto que está acá redondo, ¿qué es? El núcleo. ¿Y este? La croma. El cariosoma. Cariosoma. Tal vez dirán, ¿por qué repite tanto? Porque me interesa que se les quede. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén viendo muestras de heces, esto les sirve, ahí sí que es casi vital para poder diferenciar esta ameba de otras, simplemente solo por el cariosoma. Bien, aquí vemos otro, miren. No siempre que sí que proyecten pseudópodos, a veces que no tienen deseos de producir ningún pseudópodo, ¿verdad? Entonces está como que dice en fase de reposo. Bien, entonces, pero si vemos pues que está el núcleo y su cariosoma, miren.
Aquí, pues, tal vez por alguna razón no emite CO2, pero puede ser también porque ya la temperatura ambiental ya esté, ya frío, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya les da frío, pues empiezan a morir poco a poco. Bien, trofozoitos con tricrómico, miren, bien. Y esta es la última, pues vemos algunos trofozoitos, miren, que fagocitan bastantes eritrocitos. Este es el núcleo y estos son eritrocitos fagocitados, miren. A veces que cuando hay pacientes con disentería, la ameba, el trofozoito, adquiere una forma grande que le llaman forma magna, ¿verdad? Y es la forma magna, es la forma disentérica, y es porque ya fagocitó un montón de eritrocitos. Está como que dicen rellena de eritrocitos. Miren esta otra. Los eritrocitos con tricrómicos sí se tiñen y el núcleo, pues no se tiñe. Este es el núcleo, miren. Aquí vemos otra, miren, con sus eritrocitos y este es el núcleo. Siempre van a tener un núcleo los trofozoitos. Aquí vemos otra, miren, su núcleo y los eritrocitos. ¿Estamos claros con eso? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, lo vamos a dejar por ahí, jóvenes, ¿verdad? Y esto sería todo por el día y la semana de hoy. Entonces, pues ya por este curso, pues no hay, bueno, Tomás es el último del día que hay, ¿verdad? No hay ninguna actividad hasta el otro lunes, primero de Dios, que tenemos clase a las 4 de la tarde. Por favor, no se desconecten. Y tenemos de laboratorio, vamos a tener la presentación de bioseguridad, que era lo que nos tocaba hoy. Bueno, tocaba ayer realmente, pero porque obviamente no llegamos, pues tuvo que modificarse todo. Entonces, la presentación de bioseguridad va a ser el día lunes a las 6 de la tarde. El salón de clase va a ser pendiente porque no va a ser en el laboratorio, porque no podemos juntar los 60 en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, las 4 secciones de laboratorio, por favor, el día lunes a las 6. El salón, pues, está pendiente, pero se les va a avisar tal vez en el Moodle o con el compañero que es el difusor de la información también. Entonces, el salón está pendiente, pero entonces lo único que hay de laboratorio el lunes es la presentación de bioseguridad, que es, si mucho, media hora, y en un salón de clases pendiente las 4 secciones. El día miércoles es asignación de microscopios para todos. A las 5 de la tarde, las secciones que les tocaba ese día, que son C y D, y a las 5:30, secciones A y B. Eso es el día miércoles, asignación de microscopios. Ya el día viernes, pues, es práctica normal de laboratorio en el horario que le corresponde a cada sección. Primero, secciones A y B, y segundo, secciones C y D. O sea, a las 4 del día viernes es A y B, y a las 5:30, C y D del día viernes, que es práctica normal, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda de la distribución de actividades de la otra semana? Si es que son presenciales. Todo bien, Rick. ¿Todo bien? Va. Perfecto, entonces, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Que pasen feliz tarde, feliz fin de semana, todo con precaución. Rick, una pregunta. Adelante, sí, vos.